Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí viendo una nueva entrevista sobre libros. Como sabéis, estoy colaborando con Zona Value TV en estas entrevistas, como os decía, sobre libros publicados en el último año y medio. Y bueno, la verdad es que lo que he hecho para intentar llegar a estos libros es documentarme a través de internet, y cuando pues he visto un libro que me ha interesado, pues me he lanzado a escribirle al autor, y así es como hoy tengo a Ramón González Ferriz, que es periodista, que escribe en la actualidad sobre cultura y política en El Confidencial, colabora en el programa 24 Horas de Radio Nacional de España, y además es autor del libro que tengo aquí, que es La trampa del optimismo. Ahora se ve bien. Un libro muy interesante, ni muy largo ni muy corto, porque a veces hay que yo creo que no se hace complicado de leer. Hay veces hay libros que son muy largos, que se hacen muy complicados de leer, y libros muy cortos, ¿no? que te dejan con la sensación de que necesitas un poco más, de que se ha quedado demasiado corto. Entonces yo creo que este libro está muy bien en ese sentido. Y hace referencia a la década de los 90. Lo primero es darte las gracias por haber aceptado esta entrevista. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Y empezando, digamos, ya con el tema que nos ocupa, claro, lo primero que comentas, ¿no? es cómo configuras tú el inicio y el fin de esta etapa, ¿no? de los años 90, que no necesariamente se corresponde, ¿no? digamos, con el inicio en el calendario, ¿no? y con el final en el calendario. Dices que crees que la década de los 90 empieza el 9 de noviembre o sea, cuando cae el muro de Berlín, ¿no? Claro, en esa caída del muro de Berlín, ¿no? se da en un clima político muy concreto, ¿no? y probablemente sea ese, y yo creo que casi lo explicas, probablemente sea ese clima político el que posibilita que eso suceda en ese momento y no antes, ¿no? y probablemente no después. Entonces me gustaría que nos contases cuál es ese clima político en las dos Alemanias, ¿no? y también en el resto de Europa, que propició que se terminase ese ciclo, ¿no? y que se iniciase un nuevo ciclo. Bueno, la pregunta de por qué entonces y no antes es difícil de responder, porque digamos que era un sistema ineficiente y inmoral, era algo que se sabía desde hacía décadas. Hay muchas explicaciones posibles. Una de ellas era la económica, es decir, la Unión Soviética, a pesar de todos los intentos de reforma económica que estaba intentando hacer Gorbachev, tenía serios problemas económicos, hasta el punto de que había suspendido la ayuda que solía suministrarle a Europa del Este, que estaba en una situación pésima en términos económicos, muy endeudada, con una productividad bajísima. Entonces, la explicación económica es otra. Hay una explicación que tiende a haber en la presión de Thatcher, Reagan, Juan Pablo II, etcétera. La razón real, digamos una razón exógena, es la presión exterior la que hace que caiga el muro. Y después hay una razón que es a la que yo tiendo a darle más credibilidad, pero todo esto es muy discutible, que es a la propia presión interna, lo que pasa con Solidaridad en Polonia, lo que pasa después de las elecciones del verano del 89 en Alemania. Han sido fraudulentas como siempre, pero la gente ahora se atreve a salir a manifestarse contra las elecciones fraudulentas. Lo que está pasando sobre todo con uno de los grandes problemas endémicos de Alemania del Este y de buena parte de los países comunistas, que es que la gente quiere irse. La presión migratoria es inmensa y en el 89 vuelves a tener un pico de presión migratoria. Y lo que está pasando también, a diferencia de lo que pasa ese mismo año en China, es que con la pequeña excepción de Alemania del Este, pero ni siquiera, los gobiernos comunistas no se están atreviendo a reprimir con gran violencia a estos levantamientos de sus ciudadanos. Entonces, ¿qué habría pasado si los países del Este deciden utilizar la fuerza como lo hizo China en Tiananmen un poco antes? No lo sabemos. ¿Podría haber sucedido algo más tarde? En ese momento la gente daba por hecho que no se iba a fragmentar el mundo soviético, ni mucho menos la Unión Soviética, que cae en el 92. De modo que yo creo que, como en todo en la historia, hay causas
razonablemente identificables, pero hay un elemento de azar inmenso. Y esto sucede en un momento en que, eso sí, en Occidente, en Europa y en Estados Unidos, tienes un resurgimiento de unas ideas situadas a la derecha del consenso de la posguerra, del consenso de la posguerra mundial, un auge de ideas que luego hemos llamado neoliberales. Es una palabra que no me encanta, pero a falta de algo mejor tampoco me parece catastrófico utilizarlo. Y lo que se interpreta en Occidente con la caída del muro, sobre todo también en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, es el triunfo del mundo capitalista. Es decir, si desde la Primera Guerra Mundial tienes una pugna entre dos modelos, la caída del muro se interpreta, y con razón, que el capitalismo es mucho más eficiente, mucho más moral, pero mi tesis es que esa sensación de triunfo, que es razonable, lo que desata es un optimismo excesivo, ¿no? Una sensación de que el capitalismo puede alcanzar metas que a mi modo de ver eran demasiado ambiciosas. Aunque tú citas el inicio de la década de los 90, ¿no? En el año 89, con esa caída de la que estábamos hablando ahora, te vas un pelín más atrás para hablar de todas las cuestiones que tienen que ver con los tipos de cambio, ¿no? Te vas a la década de los 80 y hablas sobre los controles sobre flujos de capitales que se fueron relajando. Hablas de un aumento de la movilidad del dinero motivada, ¿no? Precisamente por esa relajación. Hablas también del mecanismo de cambio europeo, que empieza a sufrir cada vez más perturbaciones. Entonces me gustaría que nos contases por qué el mecanismo europeo de cambio fue tan inestable durante esos años, ¿no? Y por qué eso pudo ser, ¿no?, lo que motivase que muchos países se saliesen a lo largo de los años 90. Bueno, lo que tienes es un problema que en realidad tiene siglos de antigüedad, que es la fluctuación de los tipos de cambio de las monedas europeas. Eso es un problema, como dices, en un momento en que se están abriendo los mercados los mercados de mercancías y se están abriendo los mercados de capitales, y los flujos son mucho mayores que en el pasado, de modo que la inestabilidad que generan los tipos cambiantes es mucho mayor que en el pasado. Entonces, lo que se crea es un sistema que ancla los tipos de cambio entre las monedas europeas para que ese tipo de cambio se mantenga dentro de un máximo y de un mínimo, de un techo y de un suelo, y los tipos de cambio no fluctúen más allá. Eso sale mal porque lo que tienes son bancos centrales haciendo políticas distintas, sobre todo el Bundesbank haciendo unas determinadas políticas muy distintas, y tienes a los países del sur de Europa, como Italia, como España, que necesitan también políticas monetarias distintas, y lo que está generando esto son las devaluaciones, como lo sabemos. Y después el caso más extremo, que es el famoso episodio en el que se produce la caída de la libra y la gran especulación con la libra, que obliga a España a volver a devaluar, ya a Italia y a Reino Unido a salir de ese mecanismo de cambio. Entonces, eso es uno de los muchos orígenes del euro. El euro tiene más orígenes, pero es uno de los orígenes que en el 92 se plantee la posibilidad de crear una moneda que tiene muchas utilidades distintas, pero una de ellas es acabar con esta fluctuación de los tipos de cambio. Como mencionabas, uno de los leitmotivs del libro, ¿no?, es hablar de que quizá nos hemos pasado de rosca con esto del optimismo vinculado a las promesas del capitalismo. ¿Crees que en cierta medida el euro ha cumplido las promesas por las que se creó? Yo creo que a estas alturas, si esta pregunta me las hubieras hecho hace 6 años o 7 años, probablemente no habría sabido responderte. A estas alturas diría que sí. Las expectativas eran muy bajas, como cuento en el libro. En buena parte, sobre todo en el mundo anglosajón, pero principalmente en Reino Unido, había un enorme escepticismo ante la posibilidad de que el euro funcionara, y pensaban que era una locura, y probablemente lo fuera, a crear una moneda para sitios tan distantes como Nápoles y como Berlín, ¿no? Hemos visto las ineficiencias brutales de eso. Y al mismo tiempo sí tengo la sensación de que debido a las actuaciones del Banco Central Europeo, quizá los movimientos de la Comisión Europea
para inyectar dinero para solventar la crisis provocada por la pandemia, sí tengo la sensación de que ahora mismo, de manera temporal, podemos decir que sí que ha cumplido las expectativas y que ha servido para muchas cosas. Es verdad que ha generado muchas ineficiencias y creo que forma parte también del optimismo de la década de los 90 de creer que el euro podía definitivamente, por ejemplo, incentivar a países como España o como Italia a hacer reformas que han conseguido no hacer, ¿no? Se creía que el euro iba a ser una especie de camisa de fuerza que iba a obligar a los ineficientes a converger con los eficientes. Bueno, eso no ha sucedido tanto como se esperaba. Y después, durante la crisis, vimos los enormes problemas que suponía una zona monetaria tan dispar. Pero sí, yo sí creo a estas alturas que ha funcionado quizá incluso mejor de lo que podríamos haber pensado muchas veces. Hablando de la caída de los regímenes comunistas, también hablas de la integración europea, sobre todo de la cuestión más vinculada a la moneda única, pero ¿en qué medida esa transición que hacen los países ahora, poscomunistas o excomunistas, del comunismo a cierta economía de mercado, ¿no?, con los matices que queramos introducir a ello, se realiza en una suerte de a dos velocidades, ¿no?, entre quizá aquellos que se integran en la Unión Europea, a los que no sé si podemos decir que les va mejor o a algunos de ellos les va mejor, ¿no?, y aquellos que no se integran en la Unión Europea? ¿Crees que se produce esa diferenciación, que es justo diferenciar entre los que se integran, o hay otros parámetros que nos permiten quizá identificar esas dos velocidades? Mira, yo creo que lo que planteas es una de las cosas que a mí me hizo más evidente la sensación de que el optimismo de los 90 era excesivo. Y me lo hizo evidente porque yo en los 90 era muy joven, pero creo que en ese momento habría compartido ese optimismo, que era una cierta arrogancia occidental. Insisto que yo participo o puedo haber participado de esa arrogancia, de decir, tenemos una lista de recetas, si se la damos a estos países y cumplen con las recetas que les damos, todo va a salir bien, todo va. Si hacemos una democracia de partidos, si liberalizamos partes importantes de la economía, así integramos en la Unión Europea a estos países y les obligamos a cumplir las reglas del Estado de Derecho, todo va a ir bien. Bueno, probablemente mejor que con el comunismo, en eso podemos estar completamente de acuerdo, pero sí es verdad que hubo una falta de capacidad de comprensión de las diferentes. Esto es algo que puede molestar a los politólogos o a los científicos, pero que creo que sigue existiendo, que hay disparidades de culturas políticas y que desde Occidente no se entendió bien, creo, lo que habían experimentado esos países comunistas durante los últimos 50 años o 40 años en algunos casos con el comunismo, pero anteriormente con la Segunda Guerra Mundial o anteriormente con unas fronteras completamente móviles que hacían que hubiera una inestabilidad constante en el este de Europa. Y una de ellas fue, creo yo, de estas incomprensiones, fue decir, aquí tenéis la plantilla de los países occidentales a los que nos ha ido bien, seguidla y todo os irá bien. Lo que ha generado 15 años más tarde de la integración de algunos de esos países de la Unión Europea es una sensación de neocolonialismo. La sensación en Hungría quizás sea el lugar más evidente, pero creo que también en Polonia y otros sitios de que, y creo que la analogía la utilizan ellos en muchas ocasiones, del mismo modo que la Unión Soviética intentó imponernos una forma de vida que no era la nuestra, ahora la Unión Europea está intentando imponernos una forma de vida que no es la nuestra. Es cierto que permanecen en el club por razones económicas, por supuesto, pero me parece una denuncia completamente excesiva, exagerada y casi inmoral comparar la Unión Europea con la Unión Soviética. Pero sí es verdad que la sensación que había entonces de que podemos expandirnos hacia el este de manera indefinida, podemos llevar no solo la Unión Europea, sino la OTAN, incluso en algún momento se habló de llevar la OTAN hasta Rusia. Creo que hubo una mezcla de arrogancia y de necedad tremendas. Nada me haría más feliz que los países del este de Europa, que han sufrido enormemente, pudieran tener condiciones de vida y libertades parecidas a las nuestras, y algunos lo han conseguido y ha sido un éxito, pero me temo que pensar que incluso Rusia podía hacer un proceso de liberalización más o menos ordenada como lo hizo España o como lo han hecho otros países, me parece que fue un exceso de optimismo brutal. Otra cuestión que marca la década de los 90, comentas en el libro, es el desarrollo de Internet, ¿no? y de las famosas .com, que luego llevan a la burbuja de las .com.
En general, es una década en la que tiene lugar una evidente mejora de la tecnología móvil, ¿no? Sobre todo, ¿cómo crees que ha afectado, digamos, esto en el inicio del nuevo siglo, ¿no? Y las transformaciones que luego se van a ir produciendo a lo largo de las siguientes décadas? Yo creo que en los 90 convergen cosas de las que todavía somos herederos, la mayoría para bien, pero unas cuantas para bastante mal, que es la caída del muro genera la sensación de que el capitalismo es el sistema vencedor, que lo es, y que ya no hay, como explica Fukuyama con mucha sofisticación, que a veces se ha malinterpretado, ya no hay sistemas que se opongan verosímilmente al capitalismo. Eso viene acompañado por un proceso de globalización que en buena medida tiene que ver con lo que estábamos diciendo, una creencia occidental de que si comerciamos con todo el mundo, los países de todo el mundo no solo se enriquecerán, sino que caminarán progresivamente hacia la democratización, porque les obligaremos con unos estándares comerciales, etcétera, a ello. Y además, en los años 90 tenemos la tecnología que acompaña todo este proceso, ¿no? Tenemos la tecnología que no digo que sea imprescindible la Internet para la globalización comercial, pero sí creo que forma parte de este relato de los años 90 de desvanecimiento de las fronteras comerciales, culturales, informativas, etcétera. Y en los años 90, al principio, Internet ya existía. Lo que se inventa en los años 90 es la World Wide Web, es decir, el interface con el que nos relacionamos con Internet, ¿no? Y entonces lo que empieza siendo un sueño, en cierta medida, no un sueño, sino una solución práctica a un problema académico de cuesta compartir información, vamos a buscar una manera de compartir información, pero siempre pensando en términos no económicos e incluso de creación de un espacio virtual que se rigiera por unas normas distintas que el mundo físico, que estuviera al margen de las legislaciones, que estuviera al margen de las ambiciones económicas, del afán de lucro. En muy poco tiempo, en 3, 4, 5 años, se produce el cambio absoluto de Internet hacia lo que creo que es hoy en día, que es un espacio económico muy parecido al capitalismo, tanto en sus mejores rasgos como en sus peores rasgos, ¿no? Entonces, ya a mediados de los años 90 empiezan las grandes compras, las inversiones de inversores, de rondas de inversión de las de Hotmail, de Amazon. Entonces, lo que creo que genera Internet es una especie de acompañamiento tecnológico al proceso de globalización, a la gran esperanza globalizadora, pero creo que también lo que se genera, mencionas la burbuja .com de principios de los 2000, no sé si una naturaleza que tiende de manera inherente a las burbujas, porque no estoy seguro de que eso sea cierto, pero sí una cierta inercia hacia los monopolios, por ejemplo, y esto se ve, por ejemplo, ya con Amazon, cuando surge en el 95-96, ves la tendencia, y a un sistema que ha producido no solo monopolios, sino problemas que yo creo que afectan a lo más profundo de la convivencia. Esto llega más tarde, creo que son las redes sociales lo que definitivamente confirma o conforma la manera en que ahora vemos Internet, y eso es solo una parte, pero sí me parece que Internet forma parte de la creencia de que se pueden crear espacios que se mantengan al margen de las leyes físicas, cuando luego al final ha acabado formando parte de la economía normal y contribuyendo a muchos de sus excesos. Hablabas de la globalización, que era la siguiente cosa que te quería plantear, porque efectivamente en el libro haces una mención a los que se han quedado atrás, ¿no? en ese proceso de globalización. ¿Cuáles crees que han sido las promesas no cumplidas por la globalización? Bueno, yo creo que si repasando para escribir el libro lo que escribían entonces los partidarios de la globalización, de nuevo yo era muy joven, pero me incluyo en ellos, había una creencia, creo, de que los mercados de trabajo eran más flexibles de lo que son en realidad. Entonces, yo recuerdo mucho oír, bueno, pues no pasa nada si se van las fábricas a China o si se van las fábricas al sudeste asiático, o en el caso de Estados Unidos, si se van a Centroamérica, no pasa nada, damos más formación a los trabajadores que pierdan el trabajo en nuestras sociedades ricas y con esa formación extra conseguirán trabajos con un mayor valor añadido. Lo estoy simplificando enormemente, pero creo que en la mentalidad de la época lo que estaba operando era una lógica más sofisticada, pero esta lógica, al final, ¿no?
Después, al final, lo que eso sí se cumplió, también tendremos precios más bajos, o sea que también compensaremos por ahí. Creo que se olvidó, no ya en términos económicos, el shock cultural que iba a producir y que creo que estamos viviendo sus consecuencias ahora, la pérdida parcial pero relevante de la, déjame decirlo así, la identidad industrial de muchos occidentales. Es decir, las industrias no es solo que fueran el motor económico que había generado muchísimo dinero y que había generado clases medias, que por supuesto, pero es que también fue un generador de identidades culturales que iban desde la inmigración de zonas rurales a zonas industriales, hasta los sindicatos, hasta algunos equipos de fútbol, hasta a las formas de relación y de identidad política, pero también cultural o deportiva o emotiva de mucha gente. Yo creo que se infravaloró hasta qué punto lo industrial formaba parte de, insisto, no solo de la economía, sino una determinada manera de vivir en Occidente. No digo que 30 años después podamos dar marcha atrás, seguramente es imposible. Ahora volvemos a hablar de políticas industriales y yo soy escéptico, o más o menos escéptico, pero en todo caso sí me parece que no se tuvo en cuenta el efecto vertebrador que había tenido la industria en Occidente y que ahora vemos muy reflejada en la cultura, ¿no? El otro día veía Nomadland, que es una película interesante por muchas razones, pero también es, bueno, la desaparición de una industria implica la pérdida de puestos de trabajo de un pueblo entero y un necesario cambio de formas de vida para la gente que ha perdido no solo el trabajo, sino una parte de su identidad, ¿no? Y me parece que eso se ignoró completamente cuando se inició la gran deslocalización industrial. Con la caída del muro, la caída de los regímenes soviéticos y los regímenes en general comunistas, digamos que se produce como una especie de síntesis en la izquierda, ¿no? Una especie de renovación en la izquierda, ¿no? Que da lugar a lo que se ha llamado la tercera vía, ¿no? Y a lo que también le dedicas un capítulo. Que digamos que surge también en los años 90. ¿Qué es exactamente esa tercera vía? Digamos, ¿en qué se concreta esa tercera vía? ¿No? ¿Y cuál crees que han sido los éxitos que la tercera vía ha cosechado? La tercera vía es una consecuencia también en parte de la caída del comunismo, ¿no? La socialdemocracia, incluso la socialdemocracia más abiertamente anticomunista, había sido una especie de muro de contención para buena parte de las capas sociales a los que se les decía: puedes tener prosperidad y ascenso social sin necesidad del comunismo. Y efectivamente así fue durante por lo menos 40 años o 30 y pico años después de la Segunda Guerra Mundial. Caído el comunismo, la socialdemocracia es lógico que se vea afectado por ese vacío ideológico que al final ha estado bailando un tango con él durante décadas y que se reformule. La reformulación y el nombre viene de un sociólogo que es Anthony Giddens, que publica un libro que se llama La Tercera Vía, que enseguida, con distintos matices, adoptan Tony Blair, Bill Clinton, Gerhard Schroeder. En cierto sentido, uno pensaría que Felipe González ya venía haciendo tercera vía desde antes de que existiera el concepto. Y es una idea que aparentemente es muy sexy, tan sexy que yo te la puedo comprar bastante, ¿no? Que hemos creado una cultura del estado del bienestar, de protección de los individuos, de espacios que están al margen del mercado porque parece que las leyes del mercado no rigen bien ahí. Ahora lo que tenemos que añadirle a eso es la eficiencia del mercado, es decir, podemos tener aspectos que escapen del mercado, como la administración pública, pero necesitamos que la administración pública se rija por los mecanismos eficientes del sector privado. La izquierda en ese momento también se da cuenta de algo, de que está sufriendo ella misma un giro conservador, es decir, quiere conservar lo que la izquierda ha construido en un momento en el que lo que hemos llamado neoliberalismo es la verdadera fuerza revolucionaria, es la verdadera fuerza que quiere cambiar las cosas y transformarlas. La tercera vía dice: no, nosotros también somos transformadores, nosotros también tenemos una capacidad de transformar la realidad
que pasa por una mezcla más eficiente del Estado y del mercado, o por la interpretación más liberal posible de la socialdemocracia. Bueno, el libro de Anthony Giddens, donde explica eso, es sorprendentemente malo, es muy flojo, es muy desiderativo, y después la elaboración teórica de todo esto diría que no es muy sofisticada. Si ves los papers iniciales que hacen Schroeder con Blair, en Alemania se llama el nuevo centro, Blair adopta la tercera vía, en Estados Unidos con Clinton son los nuevos demócratas. Creo que hay algo valioso en esa interpretación centrista de la izquierda. Creo que se cometieron un montón de errores, creo que se cometieron errores parecidos a los de toda la década, es decir, a la creencia de verdad de que las eficiencias del mercado te podrían llevar a algo que estaba más allá de la prosperidad. Creo que a la prosperidad te puede llevar bastante, pero a veces la tercera vía hablaba en términos casi redentores de la capacidad de los mercados y de la eficiencia. Y lo que generó fue una generación de líderes, Blair, Schroeder, Clinton, que yo sigo teniendo, creo que en cualquier discusión podría estar en una posición débil defendiéndoles, pero que creo que sí entendieron algunas cosas bien. Después, las críticas que se les hicieron en sus propios países fueron tremendas, ¿no? A Tony Blair se le acusó, hay una famosa escena en la que le preguntan a alguien de derechas por qué no le gusta a Tony Blair si en realidad está haciendo reformas liberales, ¿no? Y como las hacía Margaret Thatcher, y el tipo responde, bueno, es que a Margaret Thatcher le gustaba la reforma, lo que le gusta a Blair son los ricos, ¿no? Una cierta fascinación por la riqueza del mundo privado. En el caso de Schroeder acabó trabajando para Rusia, ¿no? Como está haciendo ahora, con lo cual también su legado es muy discutible. Pero a mí hay algo, y esto que quizás es un reflejo tanto de cómo interpreto la historia como de mis condicionantes ideológicos, que hace que vea con simpatía el intento de crear una síntesis ideológica que, manteniendo algunos rasgos culturales de la izquierda que me siguen pareciendo valiosos y que durante mucho tiempo fueron los más liberales en el sentido de propiciar las libertades individuales en materia sexual o en materia de consumo de drogas, etcétera, intentar una síntesis con la eficacia del mercado que en muchos sentidos es superior a la del Estado. No estoy seguro de que pueda defender esta aspiración como definitivamente exitosa, porque no estoy seguro, pero sí me parece que fue un intento valioso y que al final creo que dio más cosas buenas que malas. A modo de última reflexión, un poco leyendo, digamos, los últimos capítulos de tu libro, ¿no? Me da la sensación también por una serie de libros que se están escribiendo, que se han escrito en los últimos meses, ¿no? Cuando suceden ciertos shocks, en tu caso hablas del 11S, ¿no? Pero, por ejemplo, lo podemos comentar ahora con la cuestión del coronavirus. Solemos preguntarnos, o hay muchas personas que se preguntan, ¿no? Si se producen pues, por fallos del sistema o por una especie de incumplimiento de las promesas ¿no? tácitamente realizadas, en nuestro caso, por las democracias modernas. ¿Crees que en ese sentido el fin de la década de los 90, que tú marcas con el atentado del 11S, lo que tampoco es el fin, digamos, fijado por el calendario, es una especie de golpe de realidad que nos enseña que quizá estábamos siendo demasiado optimistas con la globalización, con la tecnología, con la integración de los estados, por ejemplo, en el caso de Europa? Sí. Cuando hablo de los 90 y esta aparente fin de la historia que acaba de manera tan traumática con el 11S, no es porque tenga una manía especial a los años 90, es la década de mi formación, de modo que casi todo lo que soy está conformado ahí, sino porque me parecía que era un buen recordatorio de los rasgos humanos que vemos repitiéndose de manera constante desde tiempos bíblicos o desde tiempos de la Grecia clásica. Al final, lo que hace que las cosas salgan mucho peor de lo que podrían haber salido es la arrogancia, el exceso de confianza, la sensación de que por fin tienes una ideología que funciona bien más allá, insisto, de lo objetivo, sino que tiene cierta capacidad redentora. Cuando tienes la sensación de que las tecnologías pueden solventar problemas que en realidad las tecnologías no pueden solventar.
No, los 90 son el ejemplo que más me interesaba de esto, porque como digo, es la década en la que crecí y me parecía que lo que sucedió ha tenido mucho impacto en nuestra vida, ¿no? Desde la crisis financiera hasta el auge de China, que también es cierto error de cálculo de los años 90, cuando se creyó que China, si se le permitía entrar en la globalización comercial, se iba a democratizar. Ese cálculo salió horriblemente mal. Los 90 me parecían el ejemplo de algo que al final está en las tragedias griegas, está en la gran literatura, está en la gran filosofía, que es, sabemos cuáles son los defectos humanos y no encontramos la manera de compensarlos de una manera total y absoluta. Sí que la democracia compensa muchos de ellos y el liberalismo compensa muchos de ellos, pero lo que me divertía un poco trágicamente era ver a humanos cometiendo el error de decir, ya está, todo está bien, hemos dado con la tecla, hemos encontrado la manera de que los países pobres se vuelvan ricos, los individuos se vuelvan más libres y la cultura se vuelva universal y global. Y eso no sucedió a veces porque, por ejemplo, con la crisis financiera de 2008 se vio que muchas de las ideas financieras que se habían desarrollado en los 90 habían salido mal, y de manera más trágica todavía se vio en el 11S, cuando siempre va a haber gente que se oponga a nuestro modo de vida que a nosotros nos seduce. Por suerte o por desgracia, probablemente lo segundo, nunca va a ser seductor para todo el mundo, cosa que también en parte se creyó. De modo que me parece los 90 eso, ya digo, un reflejo de la naturaleza humana en su esplendor absoluto, en su capacidad de innovación, en su capacidad de transgresión, en su capacidad de transformación, y al mismo tiempo en cómo incurre en la ibris griega constantemente. Pues muchísimas gracias, Ramón. Yo creo que hemos hecho un buen repaso por tu libro, un buen repaso por la década de los 90, que es importante. Yo nací en el 95, o sea que a mí me pilló muy pequeña todavía, entonces no guardo demasiados recuerdos. Fíjate, Irune, es curioso, gente de tu edad me ha dicho como reproche cariñoso, bueno, pero es que al menos vosotros conocisteis el optimismo. Eso es verdad, estoy muy de acuerdo con esa... Sí. Al menos vosotros supisteis lo que era mirar al futuro con lo que ahora parece arrogancia, pero entonces simplemente era confianza, creíamos que las cosas iban a salir bien. Y gente de tu edad me ha dicho, es que nosotros volverá a los buenos tiempos, esperemos, pero es que desde que entramos en la edad adulta con la crisis financiera es que ha sido una detrás de otra. No, además es que es cierto, yo desde que tengo uso de razón la palabra crisis está ahí, ¿no? Estamos en crisis, que cuando eres más pequeño no lo entiendes muy bien, pero que luego lo vas entendiendo y tienes toda la razón. Me siento totalmente identificada, ¿no? con esa forma de verlo. Bueno, a ver si en unos años escribís la historia de la década en que las cosas empezaron a volver a ir bien. No sé decirte cuál será, pero esperemos que sea la de los 20. Bueno, pues como hago siempre, animo a las personas que nos siguen a que lo lean, de Editorial Debate. Dejo como siempre en la caja de descripción el enlace para que lo podáis comprar, y siempre es interesante, bueno, que compartáis qué os ha parecido, de forma siempre constructiva, pero también pues evidentemente podéis hacer apostillarle cosas a Ramón, y también os recomiendo que le sigáis en Twitter, sobre todo porque bueno, publica cosas interesantes que no está nada mal leer de vez en cuando. En este canal yo siempre digo que intento invitar a gente que no necesariamente tenga que opinar como yo, porque para tener a gente que me da la razón, pues tampoco tiene mucha gracia, ¿no? Entonces, creo que hay perfiles muy interesantes como el tuyo, que quizá hay cosas en las que no estamos de acuerdo y otras muchas que probablemente sí, y precisamente yo creo que eso es lo interesante de todo esto. Pues te agradezco no solo la invitación a mí, sino ese espíritu de a ver si encontramos la manera de hablar entre todos de una manera un poco más eficiente también.